Hola, ¿qué tal? Qué placer que otra vez se unan con nosotras a otro chisme saludable. Aquí estoy con mi compañera María. Hola, María. ¿Cómo están? Hola, Yasmín, bienvenidos a todos. Tenemos una invitada especial, se las vamos a presentar en unos momentitos. Y aquí pues en Chisme Saludable, mucha salud, conciencia, humor y mucho cariño. No constituye en ningún momento un reemplazo a la consulta médica. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la demencia, esos síntomas, la importancia del diagnóstico temprano, tantas cosas que tenemos para preguntarle a nuestra invitada especial. Yasmín, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues que hoy nada más y nada menos que tenemos a la doctora Mary Lozada. Bienvenida, doctora Lozada. Un placer tenerla aquí con nosotras. Les cuento que la doctora Lozada es un triple threat. La doctora Lozada es neuróloga, es psiquiatra y es médico de medicina paliativa. Hoy día está haciendo un trabajo bellísimo en la comunidad. ¿Qué tal si nos dice un poco de esto, doctora? Sí, bueno, después de haber tenido casi 18 años de experiencia en medicina paliativa y cuidado de hospice, ahora estoy de vuelta al principio. Estoy trabajando en una unidad de clínicas comunitarias donde estamos haciendo mucho énfasis en la medicina preventiva. Cuando me llamaron las chicas saludables a invitarme a esta oportunidad, pues dije, por supuesto, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos que darnos la mejor opción para poder vivir lo más saludable posible por el más tiempo posible. Bueno, he trabajado al lado de la doctora Lozada y les puedo decir que es un privilegio que la tengamos hoy. Su trabajo en la comunidad a través de los años ha sido maravilloso. La doctora Lozada se le sienta en la cocina a los pacientes. Ella habla de una experiencia directa y muy holística en el cuidado que le da a los pacientes en su comunidad. Y hoy nos va a hablar del tema del Alzheimer's con un poquito más de énfasis en esa demencia, sabiendo que hay otras demencias posiblemente. Pero María, dinos cuál es el chisme y cómo llegamos a este tema hoy. Mira, llegamos a este tema pues porque es increíble cómo la demencia, cualquiera que haya sido la causa, afecta a toda la familia. Eso es increíble, afecta al paciente, a todo el entorno, ¿verdad? Entonces, ah, en el 2013 mi mamá fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. No, creo que primero fue deterioro cognitivo, ¿verdad? El mild cognitive impairment. Pero, ¿cuáles fueron todas esas señales que ella, por supuesto, como mujer independiente, quizás no quería admitir, pero todos los seres queridos habíamos empezado a notar? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que notan las personas alrededor y el valor que tenemos que tener de decir, esto hay que llevárselo a un especialista, esto hay que consultarlo, porque si seguimos así, pueden ocurrir cosas que no vamos a poder reparar? Y nos permitió prepararnos. Fue una historia con altibajo, pero tuve el privilegio de tener amigas como ustedes y otras amistades que me apoyaron en este proceso con mucho realismo, ¿verdad? Para poder prepararnos, pero a la vez con mucha información. Y por eso es algo que no queríamos quedárnoslo para nosotros, sino que queríamos compartirlo con todos. Y por eso estamos tan contentos de que está la doctora Lozada con nosotros, para que nos hable un poco de devolvernos un poco. ¿Qué es esto de la demencia? ¿Qué es el Alzheimer? Yo pensaba que era lo mismo. Cuéntenos un poco y después entramos en cuáles son esas señales que hacen que un ser querido o hasta el mismo paciente diga, yo tengo que hablar con el doctor de esto. Mira, lo primero que tenemos que establecer es que las pérdidas que sufrimos en nuestras funciones cognitivas no es algo normal. El hecho de que nos estamos engrandeciendo en edad, no significa que tengamos que perder la memoria, que tengamos que perder nuestras capacidades cognitivas. Eso es el primer punto que me gustaría hacer. Am, lo otro es que sí, es muy común en las personas mientras van avanzando en la edad comenzar a sufrir estas anormalidades. De hecho, es el factor número uno, pues cuando mientras más tiempo tengamos de edad, más edad tengamos, más riesgo de sufrir o de desarrollar estas enfermedades que son degenerativas.
Pero no todos los pacientes se comportan igual. Hay personas que comienzan con estos problemas muy temprano, 40, 50 años. Hay personas que llegan a los 90 años completamente intactas. Así que es muy variable estos procesos y son factores que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando con los pacientes y cada paciente se va a comportar de una forma diferente. Claro, Doctora, claro. muchísimas gracias por esa aclaración. Algo que nos preguntan mucho sobre el Alzheimer's es cuáles son algunos factores predisponentes. Y un shout out aquí a mi tía Yogi, que siempre anda preocupada que si le va a dar Alzheimer's o no. Y esto quiero que ella lo escuche porque en la familia de mi mamá pues ha habido muchos casos, tías, abuelas, que han muerto con la enfermedad de Alzheimer's. Y claro que todas mis tías están alerta pensando que algún día les va a llegar. Entonces, ¿nos puede decir de alguno de los factores predisponentes a esta enfermedad? En todo tipo de enfermedad vamos a hablar de factores que podemos modificar y otros factores que no podemos modificar. Pues por ahora no te puedes quitar la familia de encima. Esa es la que te tocó y esa es con la que vas a seguir, ¿verdad? Entonces, hablamos de los factores que no se pueden modificar como los factores genéticos. Hemos conseguido que hay cierta componentes genéticos que te pueden poner a mayor riesgo de desarrollar la enfermedad mientras tú vas avanzando en la edad. Y esos son factores que no podemos modificar. Em, Sabemos que la edad, como ya habíamos hablado, es un factor que no nos podemos, es decir, por mucho que hagamos cirugía plástica, pues el kilometraje sigue siendo el mismo y ese es un riesgo mayor. Mientras más avanzamos en la edad, mayor posibilidad de desarrollar estas enfermedades degenerativas. Y se ha visto que estas enfermedades son mucho más prevalentes en las mujeres que en los hombres. Tiene que ver mucho con el factor de que los hombres mueren mucho más temprano. Entonces, por muchas razones, enfermedades cardiovasculares, enfermedades traumáticas, accidentes, este, estas enfermedades son mucho más prevalentes en el sexo femenino. Así que esos son tres factores que no nos podemos quitar de encima, no podemos modificar. Entonces, cuando estamos hablando de prevención, vamos a hablar con los factores que podemos modificar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo al respecto que modifique esos factores? Allí es donde viene la prevención. Y los factores que más frecuentemente se relacionan con problemas de enfermedades degenerativas en el cerebro van a influir la educación. Am, Mientras más educación formal hayamos tenido, aparentemente tenemos una mayor probabilidad o una mayor capacidad de sobrepasar esos problemas que las enfermedades nos van a dar. Hablamos de lo que se llama la reserva neurocognitiva. Y no necesariamente significa que, por ejemplo, yo que he pasado toda la vida estudiando, va a tener voy a tener mejor capacidad para luchar con la enfermedad que otra persona que haya sido un pianista o un violinista, porque es lo que hablamos de educación es una parte, educación formal que vaya a estimular todo el cerebro. Entonces, no es solamente los libros, una profesión, es mantener el cerebro ocupado y desarrollándose en cualquier función que nosotros tengamos. Por eso que estamos hablando de ejercitar el cerebro tanto como ejercitamos el músculo. Hemos conseguido que los pacientes que tienen pérdida auditiva aparentemente van a desarrollar esta pérdida cognitiva mucho más rápido. Y es algo que también la pérdida auditiva que va con la edad, a veces la ponemos de lado y si no se trata de resolver, si no se evalúa correctamente, va a acelerar el proceso de pérdida de las funciones cognitivas. Así que cuando empiece con el problema auditivo, vaya al médico, hágase su chequeo auditivo, porque hay unos aparatos excelentes en este momento que ni siquiera se ven, que te pueden ayudar a mantener esa función activa. Después llegamos a los factores cardiovasculares. Todo lo que hemos hablado de mantener el corazón funcionando se aplica al cerebro. Yo usualmente le digo a la gente, es el mismo sistema de plomería. Si las tuberías del corazón se van a tapar, las del cerebro también se van a tapar.
Entonces, todos esos factores que pueden afectar el sistema de plomería, que llamamos las coronarias en el corazón, también pueden afectar el cerebro y tenemos que trabajar con eso también. El colesterol, el azúcar, los triglicéridos, la falta de ejercicio. Todos esos son factores que van a estar afectando la forma en que el cerebro va funcionando desde muy temprana edad, pero mucho más mientras estamos pasando por una fase más avanzada. Las personas que sufren de depresión aparentemente también tienen un riesgo más alto que las personas que no han sufrido depresión durante su vida a desarrollar problemas de demencia y del tipo de Alzheimer. Un factor que se ha visto muy frecuentemente y se liga no solamente a Alzheimer, sino a otro tipo de demencia, es el hecho de haber tenido un trauma significante, trauma cráneoencefálico se llama significante. Es un golpe en la cabeza que y puso al paciente inconsciente o puso al paciente en la unidad de cuidados intensivos en observación. Y es donde viene la función de las concussion, ¿ok? De esas pérdidas de conciencia por un golpe. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con estos deportes de contacto. Yo no puedo ver el fútbol americano porque cada vez que se me meten un golpe en la cabeza es como que yo aguanto la respiración porque me da de todo. Este, el fumar, la presión alta, la obesidad, todos esos son factores que van a ir afectando el cerebro por toda la vida. Y cuando entonces estamos hablando de que estas enfermedades van a comenzar, esas personas que han tenido todos estos factores ya van teniendo como que un hándicap, van a tener un problema más grande. Entonces, si nosotros podemos prevenir todos estos factores y nosotros tenemos una predisposición genética, podemos tratar de modificar la enfermedad un poco más efectivamente que si no hemos cuidado de nosotros. Doctora Lozada, pregunta, porque yo creo que yo, por el miedo al Alzheimer o demencia provocada por cualquier razón, yo creo que ya yo aprendí a hacer ese relojito y creo que repito diariamente quién es el presidente, qué mes estoy, por si alguien me pregunta, fight or flight, ¿verdad? O escapo o peleo. Es decir, ¿esos exámenes de diagnóstico han cambiado o es todavía la planillita donde se le pedía al paciente que dibujara el reloj? Cuénteme cuáles son los exámenes de diagnóstico que están por ahí. Imagínate, yo que he estado haciendo las mismas tres preguntas por los últimos 30 años y cuando a mí me dé mi Alzheimer's, va a ser bastante difícil que alguien me lo diga, ¿no? Este, con todo lo que nosotros sabemos en estos momentos, que es muchísimo, el diagnóstico de estas enfermedades de demencia ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Am, Todavía la parte clínica es lo que más pesa. Yo puedo apostar que el paciente llega a la clínica traído por alguien más, porque los pacientes no reportan estos síntomas, porque el insight, el reconocimiento de estos síntomas no existe. Yo no tengo ningún problema, eso eres tú que estás inventando cosas, pero siempre me estás molestando. Entonces siempre viene el paciente traído por alguien, una persona que la ha estado cuidando con una preocupación. A veces eso es causa de roce entre las dos personas. Yo le explico al cuidador, a la persona que está trayendo al paciente, que ponga por escrito las preocupaciones que están trayendo para que no haya un enfrentamiento entre los dos en la clínica y entonces podemos manejar de esa forma. Eso es un truco que yo le digo mucho a las personas porque si no tienes una confrontación los 20 minutos que tienes para examinar al paciente y se perdió la efectividad. Pero esa es una, el paciente no tiene reconocimiento del problema. Y después viene el reporte que la persona por los últimos 5 años ha estado teniendo una pérdida progresiva de las capacidades. Podían manejar, conducir de un lado a otro sin problema, ahora no pueden ir más lejos que ir al supermercado y regresar, reportan haberse perdido. Así que esa parte clínica es muy importante. Por eso es que es importantísimo tener ese reporte, porque es como que un ancla de lo que te va a dar esa información.
Por supuesto, hay que hacerle un estudio al paciente, porque hay de todo. Y el relojito que tú estás hablando todavía funciona, porque tú puedes que los estás practicando mucho toda la vida, pero igual, si tu cerebro no está funcionando de la forma correcta, no vas a poder solucionar el problema que se pone al frente. Y es un examen muy sencillo que da muchísima información. Hay muchos de esos estudios de papel y lápiz, que yo llamo, que son el cualquiera que tú estés utilizando va a ser tan efectivo como el otro, porque lo que te está dando es una idea de la dificultad que tiene el paciente en ese momento. Todos esos estudios tienen un score, tienen una graduación que te ayuda también a seguir eso con el tiempo. Medicare está proponiendo en este momento que como parte de la visita anual de todas las personas que tengan 65 años y en adelante, se haga un examen muy sencillo que es lo que se llama el mini cog. Eso es el reloj con 3 palabras que tienes que recordar. Y eso, es decir, una cosa tan sencilla, pero tan sensitivo, que te da muchísima información. Porque yo digo a la gente, si tú no puedes dibujarme un reloj, yo no puedo confiar que tú sepas cuándo te vas a tomar las medicinas. Porque si no puedes copiar el reloj, no sabes qué hora es, no sabes a qué hora te has tomado las medicinas, ni cuándo te las tienes que tomar. Entonces me da una evaluación a mí de cuánta ayuda va a necesitar esa persona en su sitio de residencia. Después de allí, cuando yo tengo una sospecha clínica, tengo un screening tool que es un examen muy sencillo. Entonces, yo comienzo a conversar con la persona, el paciente y el cuidador. Esto es mi sospecha, esto es una posibilidad. ¿Cuánto tú quieres saber? ¿Cuánto más queremos hacer la evaluación? Porque dependiendo cuánto el paciente y el cuidador quieran estar en la parte de investigación, es que yo voy a hacer un plan de cuidado para ese paciente. Hay personas que te dicen, mire, doctora, yo no quiero saber más nada, que sea lo que Dios quiera, mientras yo esté con usted durante todo este camino, vamos bien. Hay otras personas que te dicen, no, yo quiero saber qué tipo de enfermedad, porque si hay un tratamiento específico, yo quiero darle el mejor chance y póngame por todo esto. Entonces allí es donde vienen esos otros exámenes que son ya exámenes confirmatorios. Tenemos exámenes radiológicos, comenzamos con lo más simple, lo más complicado, como una tomografía de la cabeza para estar seguro que no hay algo más en el cerebro, que no la persona no haya sufrido un accidente cerebrovascular o un stroke, que la persona no tenga un tumor en la cabeza que esté causando los problemas cognitivos. Y después de allí, si eso está completamente normal, se puede pedir una resonancia magnética nuclear, un MRI, que entonces va a medir más el volumen del cerebro, que va a medir específicamente las áreas del cerebro que están más afectadas con la enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de enfermedades que va a ser diferente. Entonces, y si eso todavía no me está dando una idea, entonces hay otros exámenes de radiología que están más dedicados a medir estas sustancias que se acumulan en el cerebro, dependiendo si la persona tiene la enfermedad de Alzheimer, si tiene Parkinson, si tiene Huntington. Y hasta los momentos tenemos lo que me parece ha sido un avance grandísimo en esto, son marcadores, lo que llamamos biomarcadores. Es una prueba de sangre, es una prueba de líquido cefalorraquídeo que mide exactamente estas sustancias que pueden conseguirse, que determinan si tú tienes un riesgo mucho más alto que la persona normal de que los problemas que tú estás teniendo sean debido a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo no puedo agarrar a una persona en la calle y sacarle la sangre y decirle, sí, tú tienes Alzheimer, necesito esa parte clínica y necesito la parte del screening para entonces hacer los estudios confirmatorios, para decirle a la persona, ok, ahora tenemos que hacer un plan. En esto hay mucha controversia en este momento entre la Asociación de Alzheimer y la Asociación de Neurólogos, porque la Asociación de Alzheimer quiere prevenir Alzheimer a toda costa, ¿verdad? Y como yo dije en el principio, ya para el momento que el paciente está con síntomas, la enfermedad ha estado cocinándose en la cabeza por los últimos 20 años. Entonces, ¿cuánto vamos a modificar? Es bastante poco si esa enfermedad ha estado trabajando por tanto tiempo. Entonces, la Asociación de Alzheimer quiere que se haga un screening a las personas con estos biomarcadores, estén o no estén sintomáticos. Los neurólogos no están muy de acuerdo con eso,
porque los neurólogos dicen, si yo no puedo modificar exactamente la enfermedad, ¿para qué voy a someter a las personas a un estrés por mucho más tiempo? De decirle, si tú tienes los biomarcadores, estás bien hoy, no sé cuándo te vas a poner mal, pero lo único que podemos hacer es lo mismo que yo le digo a mis pacientes que todos deben hacer, Los portarse factores que se pueden bien, modificar, exacto. prevenir la presión alta, prevenir la diabetes, tratar los triglicéridos, mover el esqueleto, ejercicio, Ujú. utilizar el cerebro todo el tiempo, así que hay que ejercitar el cerebro y comer lo más saludable posible, que son las mismas recomendaciones que se les da a los pacientes para la enfermedad cardíaca, porque en ese momento hay una vía común en esas dos enfermedades. Entonces, están esas dos vistas y yo siempre digo, y eso es algo que aprendemos en medicina paliativa, que el paciente es el dueño de su destino, el paciente es el que debe hacer esas decisiones, cuán complicados quieren ellos que sea el diagnóstico y el tratamiento con la información que nosotros les estamos proveyendo. Entonces, es importante que nosotros tengamos la información más precisa, más actual, para poder enseñar al paciente cuáles son sus opciones y que el paciente entonces tome una decisión conjunta con el médico. Esos médicos que anteriormente le decían al paciente qué era lo que tenían que hacer y qué es lo que no, eso no son buenos. Si su médico es algo así, busque uno mejor. Quieres un Antonio, médico que te escuche, que te entienda y que contigo haga un plan de cuidado. Que hay muchísimos médicos buenísimos, así que si el tuyo no está muy bueno, pues busquen otro. Más para adelante, más para adelante. Digan. Más para adelante de gente. Me encantó eso porque esto es empoderar al paciente, ¿verdad? Porque cuando te sugieren un test o te pasa por la cabeza o has visto tanta información en social media que quieres hacerte un test, pues esa conversación, ¿qué va a cambiar si me hago ese test, ese examen? ¿Realmente hay algo que yo pueda cambiar hoy día si ese examen sale positivo? O especialmente lo veo eso en personas que tienen familiares con historia de Alzheimer o demencia que quieren saber, pero si de nuevo, si estos test de sangre, de líquido cefalorraquídeo, etcétera, que son test complicados, caros, ¿verdad? Que a veces el seguro no va a cubrir, ¿qué voy a obtener de ese test? Quería hacerle esta pregunta porque es algo que en la práctica he visto pacientes que me vienen con deficiencias cognitivas y al enviarse a hacer un examen neuropsiquiátrico, realmente no es demencia lo que están experimentando, sino problemas de depresión profunda, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente usted enviaría al paciente a hacerse un examen comprensivo neuropsiquiátrico para distinguir una patología de la otra? Cuando algo se sale de lo normal. Cuando una persona está con problemas, quejas cognitivas muy temprano de edad, 40, 50 años, cuando los síntomas comenzaron muy rápidamente, am, cuando hay fluctuaciones, el paciente está un día bien y el otro día no está bien. Cuando el paciente tiene el dinero para pagar por los estudios neurocognitivos, porque hay muchos seguros que no lo cubren. exacto. Este, esas son mis indicaciones para hacer un estudio cognitivo. Idealmente, a mí me encantaría tenerlo en todos los pacientes porque el estudio neurocognitivo no solamente ayuda en el diagnóstico, sino que me está diciendo a mí cuáles son las áreas donde están los defectos del paciente. Y yo entonces con esa información le puedo decir al paciente, mire, esto es lo que en lo que tienes que trabajar más. Tienes que tu problema es un problema de memoria, un problema de demencia con amnesia, entonces vamos a trabajar la parte de la memoria, pero otros pacientes tienen problemas más con el lenguaje, vamos a trabajar con una terapista del habla. Hay pacientes que tienen más los síntomas neuropsiquiátricos de ansiedad, alucinaciones, depresión, todo eso con el problema de la memoria. Eso es otro tipo de tratamiento. Si hay una porción, que es lo que nosotros llamamos la pseudodemencia, de pacientes que solamente tienen problemas de humor, problemas de depresión, y ese problema de la depresión les afecta la forma en que funcionan, causando una falla en el funcionamiento diario.
y el tratamiento es el tratamiento de la depresión. Usualmente esa diferencia aparece cuando estamos haciendo los exámenes del screening, porque el paciente que tiene falta de funcionamiento por la depresión, cuando los estás examinando, tú ves la falta de entusiasmo. El paciente tiene el recall, la capacidad de recordar inmediato está bien, pero entonces la atención está afectada. Entonces hay ciertas indicaciones durante el examen físico que te pueden decir, este paciente no necesariamente tiene demencia, puede que haya algo más. Y lo otro que también sucede es que los pacientes que tienen cualquier tipo de demencia, muy frecuentemente, hasta el 40% de los pacientes en algún momento cumplen el criterio de depresión mayor, de ansiedad. Y entonces nosotros tomamos el approach global, el integral. Si tú tienes un problema de demencia y tienes depresión, tratamos los dos. Lo importante es que el paciente se sienta bien, que yo le dé los instrumentos más posibles para que el paciente tenga la capacidad de sentirse mejor, pues, con lo que tiene. La ansiedad, las alucinaciones, la depresión son síntomas muy comunes que se desarrollan en muchas de las demencias en cualquier momento de la enfermedad. Entonces, hay que tratarlos de todas maneras, sea secundario a a la demencia, o sea, la razón por el problema de la memoria, pues es importante tratarlo haciendo los diagnósticos anteriores, por supuesto, pero también es darle el tratamiento necesario. Excelente. Sé que María ya viene con nuestra última pregunta. Estamos llegando al final de la sesión de hoy que ha estado. Me encanta que estén conectados. El valor de lo que estamos discutiendo hoy con el conocimiento de la doctora Lozada no tiene precio. Y bueno, para los que se preguntan por qué a mamá no le mandaron a hacer ese test neurocognitivo, de nuevo, ya la doctora nos explica que no todo el mundo realmente lo necesita, sería bueno tenerlo, pero es un test que dura muchas horas. Te toma un día llegar y hacer todo este test con diferentes personas. O sea que no es tan sencillo y tan asequible. María, te dejo con la última pregunta. Sí. Bueno, la última pregunta que le tengo a la doctora Lozada, para traerla después, porque esta pregunta la voy a hacer para provocar, ¿verdad? Que nos vengan a ver de nuevo. Eh, el cerebro asociado a la menopausia, ese menopause brain, ¿verdad? Esa neblina que a veces sentimos las mujeres cuando estamos en la perimenopausia o en la menopausia, ¿es mito o es ciencia? Oh, no, mi amor, eso es realidad, que duele, ¿ok? Am, el cerebro es un órgano que reacciona muy intensamente a las hormonas. Lo vemos durante el síndrome premenstrual, lo vemos durante el embarazo, lo vemos durante la perimenopausia y la menopausia. Así que esos son fenómenos reales que necesitamos estudiar con mucho más detenimiento, que necesitamos conversarlo porque no lo hablamos, no lo discutimos, no lo traemos, las mujeres no lo traemos a colación en nuestras citas con el médico. Y entonces, lamentablemente, nos han relegado a segundo plazo y nosotros lo hemos aceptado. Entonces, no lo podemos seguir aceptando. Nosotros tenemos que como mujeres médicos, como mujeres profesionales, estar a la vanguardia de los estudios, de las quejas, de los tratamientos y traer eso al frente porque es real. Los cambios que ahora nosotros hablamos un poquito más que nuestras madres, yo estoy esperando que Exacto. mis hijos pues hablen mucho más y tengan más experiencia que lo que nosotros estamos haciendo porque es un cambio real. El cerebro es un órgano que responde a las hormonas, no necesariamente a las hormonas sexuales, pero todo tipo de cambios que se han hecho, estos son cambios que son reales, los cambios de humor, los cambios de memoria, los cambios de energía, todos esos son síntomas que no tienen que ser llevaderos, necesitan un tratamiento, que hay tratamiento disponible y que tenemos que traerlos a colación con nuestros médicos para que nos puedan ayudar en un plan de cuidado, pues. Y pues vamos a tener que traerla de nuevo
porque ya sentimos la pasión. Esa es una pregunta que nos han hecho muchas personas que nos siguen, que nos conseguimos en nuestro círculo. Pero bueno, qué círculo tan lindo el que me acompañó hoy, la doctora Lozada y mi amiga Yasmín, en este chisme saludable. Aquí estamos cambiando el tono. Les voy a anunciar que en la descripción del video, del podcast, vamos a poner números de hotline de la Asociación de Alzheimer's, algunos otros enlaces. Conéctense, vayan a charlas comunitarias, entérese y por supuesto síganos. Recuerden, denle like, activen la campanita para que no se pierdan de nada y compartan. ¿Ok? Gracias, doctora Lozada y Un placer Yasmín. y un honor haber participado hoy con ustedes. Y me encanta el Muchísimas Nos, gracias. chisme. ¡Ay, ¡Ey, qué qué bueno! bueno! Adiós. Adiós. Hasta la vista.